Muy buenos días, tengan todos ustedes. Muchas gracias por acompañarnos a nuestra sesión académica semanal. Y bien, para nuestra sesión general tenemos el gusto de contar con alguien que su trayectoria profesional y académica es muy vasta, pero como estamos en el marco del segundo Congreso Anual de Médicos Residentes del Hospital, el doctor Félix me pide que lo presente de la siguiente manera. Él es un exresidente más del hospital. Él ingresó a nuestro hospital en el año de 1971 como residente rotatorio y posteriormente hizo sus posgrados en ginecología y obstetricia, egresando en el año de 1976 como especialista en ginecología y obstetricia y pues laborando en ese hospital desde esa fecha. Él ha tenido cargos muy importantes desde el punto de vista de la investigación, de la docencia. Ha sido coordinador de enseñanza e investigación de nuestro hospital, ha sido jefe de los servicios de enseñanza e investigación nacionales de nuestro instituto y fue el subdirector de enseñanza e investigación del Centro Médico Nacional 20 de noviembre y de ese cargo regresó con nosotros para ser nuestro director desde el día 1 de mayo del año 2023 hasta la fecha actual. El doctor Félix hoy acepta nuestra invitación, cosa que le agradecemos por su amabilidad, y nos va a presentar un tema que es de suma importancia para todos los que nos desempeñamos en este hospital, que se titula Toma de decisiones desde la perspectiva ética. Recibamos al doctor Félix Octavio Martínez Alcalá con un fuerte aplauso. Gracias, doctor Félix. Muy buenos días, tengan todas y todos. Primero, una gran felicitación a la mesa directiva de los médicos residentes de esta generación, el doctor Francisco Jaime Torres Franco, que encabeza esta mesa directiva, por organizar este segundo Congreso Anual de Médicos Residentes del Hospital Licenciado Adolfo López Mateos. Vamos a iniciar la presentación con esta diapositiva. Cuando nosotros pretendemos dar una atención integral a nuestros pacientes, tenemos que tomar en cuenta tres aspectos que son los más importantes: lo que es la decisión profesional, la decisión ética y la posición del paciente. Pues aquí implica una decisión profesional. Yo creo que esto es la esencia del ejercer la medicina y ejercer las profesiones de la salud. Yo no quisiera limitarlo nada más al médico, sino prácticamente incluye también a las compañeras enfermeras, trabajo social, etc. Y aquí implica aplicar el mejor conocimiento disponible en el proceso de atención médica, hacer una medicina basada en evidencias, guías de práctica clínica, en el caso de enfermería, los protocolos de atención en el proceso de enfermería, los famosos PLACES y los controles de calidad. Yo creo que es una gran responsabilidad de todos nosotros el que podamos tener los conocimientos más comprobados que se puedan para ejercerlos en beneficio de los pacientes. Yo creo que ese aspecto es el más importante porque de alguna manera en la actualidad todo el ejercicio profesional que nosotros tenemos está encaminado y está sujeto a estándares. Entonces tenemos que tomar en cuenta guías de práctica clínica, protocolos actualizados, medicina basada en evidencias, y la recomendación es que cuando nosotros ponemos una nota clínica también tratar de que esa nota clínica esté fundamentada, sobre todo porque estamos en un proceso de, por decirlo de alguna manera, de judicialización de la medicina. Cada vez estamos más sujetos a observaciones desde todos los puntos de vista. Cuando se realizó el cambio en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que se incluye el derecho a la protección de la salud, en ese momento también nos hacemos sujetos a la observación muy concreta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Y actualmente vemos que todos los días nos llegan recomendaciones de la Comisión de Derechos Humanos en cuanto a
violaciones al derecho que tiene una persona a recibir una atención médica adecuada. Entonces, esta parte pues es muy importante. El ejercicio de la profesión médica y en general de la salud implica el que tengamos una rigurosa preparación. El médico residente tiene una gran oportunidad de estar en este hospital y en cualquiera, porque es un proceso de aprendizaje que va uno tomando poco a poco, no únicamente cuando hace uno la residencia, que es la formación básica, sino cuando nosotros tenemos pues el ejercicio ya una vez que termina la residencia, pues tiene que seguirse preparando. Entonces la decisión profesional está orientada a esta parte en particular. Tiene que ser una preparación muy ética, o sea, una preparación muy rigurosa en ese sentido. Que esto implica la decisión desde el punto de vista profesional. La parte de la decisión ética incluye la vinculación de la medicina con la ética, pero incluye la vinculación con el ejercicio moral y tomar en cuenta los principios básicos bioéticos. Desde Van Rensselaer-Potter, en la década de los 70, empieza a manejarse el concepto de bioética. Que será el segundo componente. Pero la bioética se basa en principios. Los principios de la bioética buscan concretar y materializar el respeto a la persona, principio de autonomía, su bienestar, principio de beneficencia y el no causar daño, que es el principio de no maleficencia. Y se incluye también el principio de justicia, que vamos a ir revisando estos 4 principios bioéticos. El principio de beneficencia. El principio de beneficencia, que este es uno de los más importantes, y incluye el compromiso de que todos los actos tengan que ser superrogatorios, es decir, no pueden ir más allá del deber, aun cuando existe una obligación general de ayudar a los demás a promover sus intereses legítimos e importantes. Y aquí tenemos, cuando la gente hace más de lo que debe de hacer, es el principio, lo que implica un concepto superrogatorio. Tenemos aquí, por ejemplo, al doctor Alfonso García Robles, galardonado con el Premio Nobel de la Paz en 1982 por impulsar el tratado Bueno, él trabajaba en relaciones exteriores en México durante la Segunda Guerra Mundial y bien le ayudó a poder evacuar a muchas personas que tenían ascendencia judía para librarlos del imperialismo nazi. Él hizo mucho más de lo que podía haber hecho si se aplicara únicamente a sus funciones. Así es en medicina. En medicina tenemos que tratar también en el ejercicio de nuestra profesión, hacer todo lo posible y a veces un poco más. Aquí implica también el que podamos echar mano siempre de todos los recursos disponibles para la atención del paciente, a fin de restaurar su salud y buscar siempre beneficiarlo en lo más que podamos. Childers y Beauchamp distinguen 2 componentes en este principio, la beneficencia positiva y la utilidad. El primer aspecto exige que el operador sanitario despliegue acciones que produzcan beneficios al paciente o al sujeto de experimentación. Mucho de la bioética nace precisamente para tratar
de garantizar los derechos de las personas cuando están sometidas a un proceso de investigación, porque hubo un antecedente en Estados Unidos, en una cárcel en donde inocularon con toda el dolo y la falta de ética a pacientes con sífilis para ver cómo evolucionaba la historia natural de la enfermedad. Entonces, a partir de ahí se empezó a generar todo un movimiento que trató de garantizar el derecho de las personas que están o aceptan un procedimiento de investigación. A su vez implica que el personal de salud tome decisiones con base a un balance positivo entre las ventajas y las desventajas de utilizar algún medicamento o efectuar algún procedimiento. Esto lo podemos ver porque siempre hay que valorar riesgos contra beneficios, ¿no? Y que el balance debe ser positivo en cuanto a los beneficios que podemos brindar. Sin embargo, la parte esta, en cuanto a la utilidad, no se aprecia en el sentido de la doctrina clásica del utilitarismo. Bentham empleó la teoría utilitarista como base de su sistema ético, sacrificar pequeños intereses a otros más elevados. Esto, por ejemplo, hay el ejemplo de las vacunas. Nosotros sabemos que, por ejemplo, el vacunar a una población en general tiene algún riesgo de que algunos de sus miembros que son vacunados tengan algún efecto secundario, leves o a veces inclusive graves, pero el beneficio del 99% de la población que es vacunada, pues recibe un gran beneficio. El principio de no maleficencia, yo creo que este es uno de los principios más importantes. Prácticamente es el no ser el primero, no dañar, y viene desde la época hipocrática. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que tratar en la medida de lo posible de evitar causar un daño a los pacientes. Moral y jurídicamente el personal de salud está obligado a no causar daño, y el principio usualmente tiene prioridad respecto del principio de beneficencia. Los casos excepcionales en que el principio de beneficencia desplaza al de no maleficencia son pocos y usualmente atienden criterios utilitarios, como es el caso de las vacunas que ya platicamos. Las normas morales basadas en este principio son prohibiciones negativas, o sea, el no hacer determinadas cosas. Se deben obedecer imparcialmente y pueden vincularse a prohibiciones sancionadas por la ley. Actualmente el Código Penal sí sanciona el quehacer médico en tres aspectos: el aspecto de impericia, la negligencia, y la otra parte es también me suele pasar, ¿verdad? Bueno, el principio de no maleficencia dentro de la esfera del derecho penal, la falta de cuidado y de pericia por parte del personal de salud puede activar el supuesto de una mala praxis, que es considerada como delito tanto en el ámbito federal como estatal. Por su parte, la responsabilidad civil está íntimamente ligada con la anterior y por lo tanto obliga a la reparación del daño. También la vinculación con el no respeto a los derechos humanos puede ser sancionado administrativamente. Entonces, como ven, en el ejercicio actualmente de la salud, de las profesiones de la salud, tenemos riesgos tanto desde el punto de vista penal como desde el punto de vista civil y desde el punto de vista administrativo. Por eso es que cada vez tenemos que actuar con más dedicación y con más cuidado y más compromiso con nuestros pacientes.
Continúa el principio de autonomía. Este es uno de los aspectos también más importantes y que tiene implicaciones legales, y aquí debe uno tratar de que la persona siempre tenga la mayor información sobre su padecimiento y sobre los procedimientos que nosotros tenemos que aplicar, para que tengan ellos una posibilidad de tener una decisión libre, pero bien informada en cuanto a la actividad que nosotros vamos a desarrollar. Ser autónomo no es lo mismo que ser respetado como agente autónomo. Respetar a un agente autónomo implica asumir su derecho a tener opiniones propias, a elegir y a realizar acciones basadas tanto en sus valores como en sus creencias personales. Este respeto debe ser activo y no simplemente una actitud. Implica no solo la obligación de no intervenir en los asuntos de otras personas, sino también de asegurar las condiciones necesarias para que su elección sea libre. La autonomía puede ser considerada como una facultad o condición sustantiva de la realidad humana, pero puede ser considerada como el acto de elección autónoma. Faden y Bourdieu piensan que las acciones son autónomas cuando cumplen tres condiciones: intencionalidad, conocimiento y ausencia de control externo. O sea, no deberíamos nosotros de presionarlo. En ocasiones, cuando se plantea algún procedimiento quirúrgico, le comentamos al paciente, bueno, si no se opera va a tener riesgos hasta de morirse, ¿no? Y a veces no es cierto, ¿no? Entonces nosotros tenemos que dar una información muy objetiva para que la persona tenga toda la información necesaria para tomar una decisión correcta en cuanto a su tratamiento. El principio de justicia es parte de la teoría principalista, implica dos aspectos fundamentales. Todos deben ser tratados de la misma manera y todos deben tener acceso a los mismos recursos de atención de su salud. En este caso, el que podamos nosotros tratar igualitariamente a todos implica el respeto, obviamente, a la situación de género, cuestiones socioeconómicas, creencias, etc. Tenemos casos como los testigos de Jehová que, bueno, tienen una forma de pensar en cuanto al negarse a recibir transfusiones sanguíneas, y en ese caso pues tenemos que respetar esa opinión, aunque si está en peligro la vida tenemos la obligación de agotar todos los recursos. En cuanto a la posición del paciente, aquí esta parte es muy orientada y lo que se llama la atención centrada en el paciente. Coincidentalmente, en esta administración que tenemos actualmente en el ISSSTE, está muy orientada al apoyo a los pacientes y a tratar de tener un mayor compromiso con el bienestar de las personas, restaurar su salud o en la medida de lo posible, pues hacer el acompañamiento necesario. El Instituto de Medicina de Estados Unidos define el cuidado centrado en el paciente como la provisión del cuidado que respeta y responde a las preferencias, necesidades y valores de los pacientes de manera individualizada, asegurando que los valores del paciente sean considerados en todas las decisiones clínicas. Implica algunos aspectos como explorar la enfermedad y sus vivencias, comprender a la persona y la familia como un todo, buscar acuerdos con el paciente, incorporar la prevención y promoción de la salud, cuidar la relación médico-paciente y ser realista en cuanto a la información que se les proporcione. Hay algunos aspectos que son prácticos y que implican el que nosotros le demos al paciente el lugar que tiene dentro del acto médico o de enfermería, leer el expediente antes de ver al paciente, porque a veces entramos con el expediente en la mano y en el momento en el que estamos con el paciente estamos revisando el expediente a ver cuáles son las condiciones en las que se encuentra. Entonces, uno cuando ve a un paciente ya tiene que tener la información completa de cuál es la situación en la que se encuentra. Dejar la pluma o teclear en la computadora. Hay médicos que ni siquiera vemos o ven al paciente. Y entra el paciente y están viendo la computadora o haciendo la nota, etcétera, ni siquiera levantan la vista para ver a las personas. Yo creo que el mirar siempre a una persona es
establecer una comunicación directa, una comunicación no verbal, y debemos tener nosotros ese cuidado. Evitar que la consulta se convierta en una barrera como si se realizara un trámite en una oficina. Mirar al paciente a los ojos para sintonizar con él. Utilizar preguntas abiertas. No dirigir la consulta a la patología. Hay que empezar en qué puedo ayudarle, cómo se siente, qué síntomas tiene su enfermedad o qué molestias o qué problemas tiene. Preguntar al paciente cuál es la razón de que haya acudido ese día con nosotros. Y terminamos con esta frase: más importante que lo que el médico hace es lo que el paciente piensa que hace. Entonces esto implica que tengamos una comunicación muy directa y tratemos de que el paciente entienda pues todo lo que nosotros queremos decirle. Hay otro principio aparte de los 4 que revisamos, los voy a recordar para que ya en forma corrida, que es el de no maleficencia, que es el más importante, el de beneficencia, el respeto a la autonomía del paciente y el de justicia. Y hay otro que es el de la compasión, que implica el que hagamos un acompañamiento realmente con los pacientes que nosotros sabemos que son muy vulnerables y que a veces lo que esperan de nosotros es simplemente el tener pues una palabra, un acompañamiento de alivio. En todo este proceso de atención médico-paciente no debemos de olvidar nunca a la familia. Los familiares son parte importante del entorno del paciente y muchas veces, si nosotros no le damos su lugar también a los familiares, es cuando más problemas tenemos de comunicación. Entonces yo creo que tenemos que considerar todos esos aspectos. Si esto, ojalá que nosotros que somos los médicos adscritos o jefes de servicio o jefes de sección, tenemos que mostrar esa actitud a nuestros médicos residentes, que son los que están en proceso de formación. No se olviden nunca, en cuanto a parte de tener una gran capacidad técnica que puedan adquirir, que tengan todos los conocimientos, la calidad que deben de tener con sus pacientes. Yo creo que eso es lo que el médico y a la enfermera nos debe de caracterizar, el que atendamos y nos preocupemos y nos comprometamos con el bienestar de los pacientes. Pues muchas gracias. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Pregunta o comentario para el doctor Félix. Francisco. Hola doctor, buen día. Justamente en esta parte que comenta de la compasión, ese principio que digamos agrega extra los 4 universales, ¿qué opina usted, por ejemplo, en la consulta, en la parte el dar una palmadita o un abrazo? Algunos dicen que es como invadir un poco la privacidad y otros lo consideran necesario. ¿Usted qué opina? Yo creo que depende de cada paciente, de cada persona, pero el tener actitudes amables con los pacientes siempre es importante. A veces en la consulta privada lo hace uno, ahí es más frecuente, es más fácil que sea una relación más directa, pero igual esa actitud no tenemos por qué evitarla en el trato de un paciente que vemos aquí en el hospital. Yo creo que si damos una muestra de comunicación asertiva y de amabilidad, no sobra, ¿no? Gracias. Bueno, buenos días, muchas felicidades por su tema y bueno, creo que es importante que todos entendamos que debemos ser empáticos siempre con los pacientes, ¿no? y entender, ponernos en ese lugar para poder entender a los pacientes. Y es algo que usted nos ha enseñado y creo que deberíamos de seguirlo retomando. Felicidades. No, con gusto. Yo creo que esa opinión es de las más importantes porque tenemos muchas quejas por maltrato del personal de salud a los pacientes. Siempre uno debe de pensar que la persona que viene al hospital viene porque tiene una necesidad de restaurar su salud en algún punto y lo que menos esperan es que los tratemos mal. Siempre tenemos que dar esa confianza y ese trato amable y sobre todo dejar sentir que estamos comprometidos para que él tenga un beneficio en cuanto a su salud. Ojalá que podamos transmitir todo esto a todos porque en la medida en la que lo logremos se logra dar un trato con dignidad y con calidad y con respeto a la persona. Doctor, buenos días, muchas gracias por su ponencia.
obviamente este es un tema muy relevante y actualmente pues mejor de repente un poquito abandonado, las nuevas generaciones, y bueno, este es obviamente pues, un curso para los residentes que finalmente ellos lo han estado llevando. Aquí mi pregunta es principalmente ¿cómo hacer para que el personal de formación, y usted con toda su trayectoria y todo lo que ha vivido, cómo transmitir esa amabilidad? ¿Cómo poder hacer que todo el núcleo del hospital y del entorno pues sea amable, no solamente con el paciente? Yo lo veo en ese contexto, como bien dice usted, como jefe de servicio, lo veo entre el mismo personal, ya formado. Entonces, ¿cómo hacer que el personal en formación no caiga en ese grupo? Y no lo digo no solo por el hospital, yo he trabajado en otros hospitales igual, en ciertas posiciones, y es en todo el sistema de salud. Gracias, doctor. No es fácil. El desarrollo de valores se da en el ser humano entre los 3 y los 12 años. Es cuando realmente nosotros podemos, en este caso en el núcleo familiar, transmitir toda una serie de valores y de actitudes que va a tener el ser humano después. El cambiar las actitudes es uno de los problemas más complicados que hay desde el punto de vista de enseñanza. Se habla mucho de la brecha CAP, que es conocimientos, actitudes y práctica, ¿no? Conocimientos se pueden proporcionar. Modificar actitudes y la práctica es de los aspectos más difíciles. Pero yo creo que el punto más importante es el ejemplo. Yo creo que nosotros como médicos ya formados y de base hemos abandonado a veces nosotros esa actitud que debemos tener con los pacientes y se va transmitiendo hacia abajo. Hay servicios que son muy característicos, no los voy a mencionar porque estamos todos aquí y lo que tratamos es que las cosas mejoren, ¿no? Pero desde arriba hasta abajo tienen todos la misma actitud con los pacientes. Entonces, la única forma de irlo corrigiendo es con el ejemplo y la corrección de actitudes negativas. Si uno como médico de base está viendo que un médico residente o un interno o un estudiante tiene una actitud que no es la adecuada, hay que corregirla, hay que decirle en los mejores términos, oye, hay que tratar a las personas de otra manera, ¿no? Con amabilidad. Entonces yo creo que ese es el punto más importante, ¿no? Doctor, buenas tardes, buenos días, más bien. Bueno, muchas gracias por su ponencia, de verdad, estamos muy agradecidos como parte del comité organizador del Congreso, pues nos honra con su presencia y estar dándonos un tema muy importante que como residente en calidad de la atención clínica, pues también para nosotros es una base muy importante todos esos principios de ética que tratamos de que en todas las especialidades se esté reflejando, ¿no? Para nosotros no solamente son nuestros principios de calidad, sino que al mismo tiempo tenemos una base muy importante que es la ética. Y creo que todos nosotros como especialistas y como médicos en general tenemos que tener muy arraigado, muy dentro de nosotros y sentirnos parte de esto, porque es muy importante que nosotros tengamos esa conciencia de lo que estamos haciendo, que es prácticamente pues lo que dice en su frase. Creo que es una frase muy adecuada, que lo más importante de lo que hace el médico es que el paciente piense que lo estamos haciendo de forma adecuada, ¿no? Que estamos brindándole toda la atención, lo mejor que podemos hacer. Todo lo que hacemos nosotros es con el bien de crear una satisfacción para nuestros pacientes, ¿no? Muchas gracias por toda su ponencia. Gracias por su opinión. ¿No? Doctor, buenos días. Hola, ¿me oye? Bueno, no importa. Doctor, yo quisiera reforzar un poquito lo que usted acaba de decir en relación al role model. ¿Sí? Nuestros médicos en formación desde el pregrado, ¿sí? Los médicos internos o los médicos residentes están sometidos a un estrés muy importante, y eso es algo que uno tiene que reconocer
y ayudarlos a manejar, porque eso puede propiciar que se maltraten a los pacientes o se confronte uno con los familiares. Pero eso se lo tiene que enseñar a alguien, al médico, al residente, cómo manejar las situaciones y cómo ser empático y responsable de la vida de otro, porque esa es una responsabilidad gigante. Cómo responder ante el estrés sobre la vida de otra persona, sobre la salud de otra persona y la trascendencia que tiene nuestro papel como profesores para que ellos así lo hagan. Es inaceptable el maltrato entre nosotros. Debe ser inaceptable y debe de ser dicho expresamente. No podemos maltratarnos entre nosotros. El ambiente laboral tiene que cambiar. Necesita cambiar para el bien del trabajo que nosotros realizamos y para el bien de nuestros pacientes. Creo que sería una buena forma de empezar para que nuestros médicos en formación seamos nosotros el ejemplo de ellos. No tenemos opción. Yo creo que no tenemos opción. Ese es parte del trabajo que nosotros tenemos que hacer y nos toca a todos. Gracias. Así es un compromiso de todos, no nada más de un grupo, ¿no? Sí, buen día a todas y a todos. Mi nombre es Alberto López, no soy parte de esta institución, soy usuario, soy derechohabiente desde hace 25 años y anteriormente no tenía o no había venido a esta institución o a cualquier otra médica por miedo a ser maltratado o simplemente a no ser atendido adecuadamente. En esta semana he acudido 2 ocasiones y lo que tenía anteriormente o lo que pensaba o la visión que tenía de instituciones médicas en nuestro país no es la que pensé. Hoy, en esta semana he sido tratado de manera adecuada, eficiente, rápida, con cierta empatía, al menos desde mi punto de vista muy particular. Tan es así que tan rápido fui atendido que me tomé el tiempo de venir a su ponencia y lo felicito como titular y a todos aquellos que tienen una dirección, un cargo, que se toman este tiempo para poder después replicarlo a las personas que tienen bajo su mando. Nuevamente lo felicito por darle ese tiempo, por preparar esa ponencia y expresarlo a todos los que están y trabajan con ustedes. Muchas felicidades a todo el personal del Hospital Regional Adolfo López Mateos. Muchas gracias por esa empatía, al menos con un servidor que lo ve desde este punto de vista. Muchas gracias. Así que para eso estamos trabajando, tratar de que pues, mejoremos en cuanto tanto la parte médica como la parte del trato con todos nuestros usuarios, pacientes que nos acompañan. Muchas gracias. Doctor, yo solamente quiero felicitarle. Yo creo que este es un tema tan importante que se debería dar pues, por lo menos unas 4 veces al año, porque si bien mucha gente aquí sabe que nuestro hospital está creciendo a pasos agigantados, que muchas veces tenemos consultas exorbitantes, tenemos muchos pacientes, muchos a veces se cansan de estar en la consulta, muchos a veces llegan muy tarde de sus clínicas y obviamente llegan enojados, cansados. Y bueno, yo creo que algo que yo les estoy enseñando a los residentes es que la primera vez sí tengan toda la paciencia del mundo para escucharlos y para explicarles en qué consiste la patología, qué es lo que se le va a hacer, si el paciente está de acuerdo, etc. Creo que la primera impresión que se lleva el paciente de nosotros es la más importante. Ahora, es verdad, nuestros residentes a veces, probablemente por la poca experiencia, pueden cometer alguna indiscreción o decir algo que al paciente siente que se lo está agrediendo. Creo que en ese momento es cuando hay que decirle, bueno, un profesor debe de intervenir. No creo que a los residentes se los deba de dejar solos, porque pues cualquier cosa está en los libros, sin embargo es el médico, el adscrito, el que es el directo responsable del paciente. Si va a haber una queja, ok, nombrarán al residente.
pero también en dónde está el adscrito. Entonces, para mí es importante, doctor, y de verdad le felicito, porque esto siempre se tiene que estar retroalimentando a todo el mundo, a pesar de que tengamos tantas cosas que a veces van en contra, y tratar de ofrecerles lo mejor. Si no tenemos lo que necesitamos, vamos a ir al siguiente nivel y vamos a ver cómo podemos ayudarlo para evitar que el paciente se vaya. Entonces, y que esté confortable y que esté bien. Muchas felicidades, doctor. Muchas gracias. Buenos días, doctor. Primero quería felicitarlo por su ponencia. Más bien, gracias. Es un poco fragmentado, pero bueno. Primero felicitarlo por la ponencia el día de hoy y también quería complementar todo lo que comentó la doctora Ávila, que es no solo el que ustedes como docentes nos apoyen a nosotros como estudiantes para ser mejores médicos el día de mañana en un futuro, sino también la importancia de todos estos valores igual aplicarlos en el ambiente laboral, no solo médico-paciente, sino también médico-médico. O sea, sí es muy importante la relación médico-paciente, pero también recordar que la relación médicos, entre médicos, y no solo médicos, sino todo nuestro personal de salud, es la base y es la clave esencial para que nosotros seamos exitosos. Y justo como bien lo dijo la doctora, el hospital está creciendo a pasos agigantados y lo mejor que podemos hacer es seguir creciendo, pero crecer todos juntos de la mano. Muchas gracias, doctor. Así es, el trabajo en equipo siempre es indispensable, sobre todo en temas de salud, ¿no? Todos son importantes, desde el policía que está en la puerta, el personal de limpieza, todas las áreas administrativas, farmacia, etcétera, enfermería, no se diga, trabajo social, o sea, todos los elementos que componen el personal que está en el hospital son parte de un solo equipo que tiene el propósito de dar un servicio adecuado a las personas que vienen. Así es. Doctor, buenos días. Gracias por la información que nos acaba de proporcionar en este momento. Yo considero que si estamos aquí, pues es porque es un área que nos agrada y que nos interesó cumplir el sueño de ser enfermeras, de ser médicos, de ser trabajadores sociales, de trabajar en el sector de la salud. Coincido con usted de que debemos de, como personas, pues ser empáticos y como trabajadores, sobre todo los que tenemos ya unos añitos laborando aquí en el hospital, ser el ejemplo a seguir para las nuevas generaciones, no dejarlos solos. Desgraciadamente hubo algunas situaciones como la pandemia, desgraciadamente, donde algunos estudiantes, tanto del área médica como de enfermería, pues sus clases las tuvieron que tomar en línea, no tuvieron experiencia al momento de realizar sus prácticas como generalmente lo hacemos en un nivel normal, pero sí también que estas nuevas generaciones tengan la iniciativa y el interés de poder lograr llegar al éxito y al propósito que ellos tengan de ser mejores profesionistas para poder así otorgar la atención que nuestros pacientes merecen y lógicamente como colegas en el área de la salud que el trato sea igualitario para todos. Eso es todo. Gracias, doctor. Hola doctor, buenos días. Yo soy Sergio Sandoval, residente de cirugía plástica, y de parte del comité de residentes le agradecemos mucho por aceptar la plática y estar al pendiente de todos nosotros, de nuestra formación. Creo que el comentario de la doctora Rodríguez, la cual es mi titular, es sumamente importante. Muchas veces nosotros verdaderamente venimos con toda la actitud de atender a los derechohabientes. Muchas veces, tal vez por inexpertise o por la juventud, no tenemos tanta destreza y podemos fallar en algunas ocasiones. Sin embargo, por ejemplo, mis titulares y mis adscritos me han enseñado todo lo que comenta la doctora, tener tolerancia, empatía y todos los valores necesarios.
y por parte de los residentes y el comité organizador y el comité de residentes puedo asegurar que todos mis compañeros tenemos la misma disponibilidad de aprender y el mismo cariño por la derechohabiencia de lista. Entonces, por parte de los residentes, siempre estén seguros de que nosotros estamos prestos a aprender, prestos a escuchar este tipo de pláticas que nos aportan mucho y muy agradecidos con nuestros titulares, maestros, que nos enseñan a ser cada día mejores, y es nuestro fin y finalmente nuestro principal objetivo que el derechohabiente del ISSSTE y en general nuestros pacientes tengan la mayor satisfacción, bienestar y que estén pues con salud. Finalmente ese es nuestro propósito. Gracias, doctor. Víctor, ya nos conocemos, ¿no? Por parte de la enfermería quiero comentar que tenemos esa encomienda que entre compañeros nos tratamos adecuadamente, sobre todo a los pacientes nos presentamos y no hay paciente que se vaya con la información adecuada, se le vuelve a reiterar al paciente, tanto al familiar, que si tiene alguna duda con todo gusto se las aclaramos para que se vayan adecuadamente con la información precisa. Igual manera los compañeros que llegan al servicio de recuperación o quirófano, llegan como apoyo, también se les hace esa encomienda que se sientan a gusto, que se sientan en casa, que se sientan apapachados por uno, pero también con la responsabilidad correspondiente que conlleva al servicio. Y pues muchas gracias, doctor, porque esta plática, a mí me agrada mucho esto de la beneficencia, no maleficencia, hacía mucho que no se compartía una plática así. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Félix, buenos días. Permíteme que te hable de tú. Somos colegas y amigos. Doctor Martínez. Felicitarte, y no en esta ocasión por tu ponencia, sino por tu línea de pensamiento, por las coincidencias que tiene tu persona con la ética, ¿sí? Y sobre todo por tu liderazgo. Y lo digo de todo corazón. Yo tenía una pregunta, fíjate que en la primera parte me llamó mucho la atención. Lo debes de conocer, un eticista que es Aldair McIntyre, que comenta que hay un fracaso en el proceso de razonamiento cuando se quiere enseñar ética. Y esto, desgraciadamente, y lo comentaste muy bien, la primera parte del proceso de judicialización que tiene la medicina, esa judicialización que tiene, que nos está asustando a los médicos. Estamos dedicando gran parte del tiempo para el hecho de protegernos, olvidando que a lo mejor la esencia no es tanto en la protección, sino en brindarlo esto último que dijiste, ¿sí? Esta parte, este quinto elemento que tienes, que es muy importante, que es esa compasión que tenemos que tener por los pacientes. Se nos está olvidando. Este autor abreva y dice que lo que tenemos que hacer es regresar. De hecho, tiene una obra que se llama Desde la virtud a la virtud aristotélica, a la virtud de Santo Tomás de Aquino, en el sentido de que nos olvidemos un poquito del proceso de razonamiento para tratar de echar a andar esta virtud aristotélica que tiene que ver con el justo medio, ¿sí? No pasar ni de una de otra parte. Es muy importante abrevar de todos estos documentos, de toda esta información científica, porque el médico pretende ser científico, intenta ser científico, ¿sí? Pero se olvida la parte de cómo inicia ese proceso de ser médico, ¿sí? Hace 2.400 años, en algunas islas de lo que conformaba Grecia en aquel entonces, y que no sabemos cómo surgió, pero era también la parte donde inicia el humanismo, ¿sí? Hay algo que es muy importante. Yo quiero saber cómo podemos hacerlo compatible, porque el mismo Aristóteles dice que el joven, en alguna de sus éticas, que el joven no está hecho para aprender la ética, porque la ética es sabiduría, y esto es, no tienen la edad para saber, tienen que tener experiencias buenas y malas. Lo comentaba la doctora Ávila, buenas y malas para hacerlo. Y también lo comentaba muy bien la doctora Ávila, tenemos que ser, hay una lectura alternativa de Viaje al Centro de la Tierra, uno no lo crea, que es el hecho del compromiso que tiene el que sabe de ayudar a la persona joven que se pierde. No sé cómo lo veas tú, cuál es esa gran brecha que tenemos, que lo vemos con nuestros muchachos, y lo digo muchachos con mucho cariño, con nuestros residentes, con nuestros internos, que acuden con nosotros, y nosotros en la madurez estamos teniendo esa dificultad, tal vez esa brecha generacional, de poder entender esas situaciones que ya nos pasaron a nosotros, y que a veces las comentamos con ellos, y ellos con ojos de sorpresa, a veces hasta no nos creen. ¿Sí? No sé cuál sea tu opinión. Gracias, Félix, muy amable. Sí. Lo comentaba, yo creo que la mejor forma de mejorar actitudes es con el ejemplo.
Yo creo que ese es el punto esencial para tratar de que las cosas mejoren. Y bueno, un poco la meta de todo el cuerpo de gobierno del hospital es que desde que el paciente entre a la puerta, pase por todos los servicios que tiene que pasar, laboratorio, etcétera, rayos X, que en todos los lugares por donde pase reciba una buena atención, desde que entra hasta que sale. A veces quizás médicamente estamos limitados por el tipo de padecimientos, pero por lo menos la parte anímica, que el paciente vaya bien, ¿no? Buenos días. Creo que ya me conocen la mayoría, Juan Pablo Barba Martín, clínico obstetra, coordinador de Savitra actualmente. Doctor, muchas gracias por la presentación. Como dijo Víctor, es algo que debemos de recordar siempre, ¿sí? Y ya se ha mencionado, debemos de ser éticos, tener empatía con los pacientes, darles el mejor trato posible. Yo en lo personal agradezco ser parte del cuerpo de gobierno y el ejemplo que recibimos de ustedes, eso hace que yo en lo personal me sienta muy comprometido para tratar de mejorar y que todo el equipo que colabora conmigo sea esté comprometido para que mejoremos todos los días en beneficio del paciente. Muchas gracias. Jefe Refugio. Doctor Arana, ahorita le doy la palabra. Permítame, por favor. Buenos días, doctor. Felicidades por la presentación. Yo creo, doctor, que una manera de medir la presión pues es preguntarle al usuario cómo le fue, ¿sí? Entonces, a lo mejor empezar a implementar encuestas de salud en las áreas, ¿sí? En las especialidades, pudiera ser una herramienta que nos permita mejorar, saber qué nos dice el usuario y mejorar esta parte. Gracias, doctor. Felicidades. Buenos días, felicidades, doctor Félix. La verdad, pues también lo que mencionaba el doctor Barba, yo he aprendido muchísimo de usted, porque es una persona coherente en relación a sus principios y es actuar. Eso no es muy frecuente encontrarlo. Entonces, bueno, mis felicitaciones. Y bueno, como saben, los pediatras todavía tenemos más problemas en lo presentado, porque la autonomía no la decide propiamente el paciente. Y ahorita hay un problema mundial, porque autonomía de quién, de un adolescente de 17 años o de los papás, cuando no es coincidente. Entonces son problemas muy severos que nos lo acotan la ley, pero filosóficamente o éticamente, mejor dicho, el mundo dice que debes de respetar la autonomía del adolescente de los 17 años. Pero entonces ya tenemos un problema legal. Las leyes, como todo en la vida, nunca van a estar al parejo de la evolución de la sociedad. Y estamos con mucha problemática en desconocimiento para los jóvenes. Cada vez se va a actuar menos con lo presentado y más con lo que dice la ley, desgraciadamente, porque no entiende la gente que no es médica. Le pusiste pronóstico bueno, pero no entiende la gente que en medicina todo es probabilístico. A lo mejor tenía 95% de sobrevida y 5% de fallecer, y si haciendo todo correctamente falleció, la gente piensa que fue algo incorrecto. Ayer en los colegios pediátricos estuvimos muy molestos porque en Chihuahua se presentó un simposio por parte del Colegio de Abogados de Chihuahua, así se titulaba: Iatrogenia, cuando los médicos matan. Ese era el título, y todas las asociaciones pediátricas, colegios pediátricos, pues manifestamos nuestra inconformidad que se difunda al público temas, o bueno, en ese sentido, no los temas, sino que se analicen profesionalmente, pero no con títulos llamativos para que la gente pues busque otros objetivos, ¿no? Entonces nosotros médicos nos hace falta muchísima preparación, desgraciadamente porque no es nuestra esencia, pero legal y actualizada, y cada vez necesitamos tener más conocimiento en cuidados paliativos. Existe una situación que se llama
extubación paliativa. Eso existe, y los hospitales que tienen un buen equipo, tanto de cuidados paliativos como legales, lo hacen, pediátricos, en México. Y estamos en el ISSSTE muy retrasados y nadie se quiere meter en problemas porque no, qué tal si por desconocimiento y falta de respaldo legal en el ISSSTE. Bueno, en todo el sector público mexicano del sistema de atención médica. Entonces eso le toca a los jóvenes ir reforzando y hasta donde sea posible que su actuar sea guiado por los principios que ya mencionó, pero tienen que estar con un gran conocimiento legal, porque si no pueden tener problemas, desgraciadamente. El médico es la única profesión que tiene que registrar minuto a minuto su actuar. Ninguna otra profesión lo hace. Decidieron estudiar medicina, deben de trabajar conforme a la ley. Bueno, el área de atención médica, de cosas. Entonces, son temas muy complejos que debemos de tener mucho conocimiento, pero yo sigo mencionando que lo que yo creo que todos aquí mencionamos, la vocación que nos da el actuar, como se mencionó, con los principios de ética, y en pediatría, a lo mejor por nuestra esencia, siempre hemos tenido la situación de la compasión, porque manejamos a los papás, el manejo es del niño y de los papás. Entonces, pues felicito al hospital nuevamente por tocar estos temas, a los residentes. Es muy importante, muy importante que se preparen en el tema de ética, pero también en lo legal, porque ya les toca a ambos. Muchas gracias, muchas felicidades. Bien, si se dieron cuenta, nuestra sesión tuvo unos tropiezos tecnológicos. Sin embargo, el doctor Félix mostró una inteligencia emocional muy avanzada, muy elevada, y es parte del bienhacer del médico integral: felicidad, satisfacción, autoestima, inteligencia emocional y buen trato. El doctor nos acaba de dar otro ejemplo magistral de cómo ser correcto con las personas. Y le voy a pedir a Francisco, en su calidad de jefe de residentes y profesor de este congreso, que por favor le entregue al doctor su constancia como profesor de esta sesión. Muchísimas gracias, doctor, por aceptar nuestra invitación a esta ponencia magistral. La verdad es que nos ha dejado sorprendidos y estamos totalmente con usted contentos. Y en nombre del hospital entregamos este reconocimiento y le agradecemos su participación. Muchas gracias. Y a todos ustedes, muchas gracias por su participación el día de hoy. Invitarles a las actividades que tenemos justo en este tenor. Tenemos a las 10 de la mañana, viene el asesor jurídico del Consejo Nacional de Médicos Residentes con un tema ad hoc a esto, que es la responsabilidad jurídica en el ejercicio de la profesión médica. Entonces, están todos invitados. Asimismo, las actividades que hemos preparado han sido con mucho esfuerzo, con mucha dedicación. Es un taller el que tenemos a las 11 de inmovilizaciones en ortopedia. Están invitados todos, tanto enfermería, camilleros, todo el personal médico debe saber cómo movilizar a un paciente que se fracturó, que está en la calle. Tenemos también pendiente un taller de rehabilitación con paciente real, otro taller de perlas en urgencias neurológicas, cómo detectar a un paciente que empieza a ponerse mal desde el pasillo, desde que está en la sala de espera. Van a ser cosas muy prácticas que todo médico y todo personal de la salud debemos de tener. A continuación tenemos una ponencia magistral con la doctora, que está aquí presente, la doctora Rodríguez. Es un tema bastante interesante, creo que deberían todos quedarse aquí. Y finalmente hacer una invitación, aprovechando que veo algunos médicos inscritos, coordinadores de área, a que dejen venir a sus residentes al Congreso. Ayer tuvimos una ausencia bastante fuerte de residentes. ¿Por qué? Porque hay trabajo, porque no te doy permiso, ese tipo de cosas que suceden. Entonces, vengan todos, se preparó con mucho esfuerzo, es para el bien del hospital y para el crecimiento de López Mateos. Muchas gracias. Bien, gracias por acompañarnos en la sesión general. Nos vemos.
vemos el próximo jueves a las 8 de la mañana. Que pasen un excelente día.